La licenciada Carolina Jaramillo. Ella es comunicadora social, analista política. En una pasada entrevista con este medio de comunicación hace algunas semanas fue crítica con el manejo de la comunicación del gobierno, y nos vamos a referir también a este tema, pero también al otro lado: los procesos de formación periodística en el interior de los medios de comunicación. Le damos la bienvenida. En primer lugar, quisiéramos escucharle sobre esta situación compleja que de alguna manera ha encontrado una pausa por este largo feriado del carnaval, pero que sigue latente y vigente, dándole serios problemas al gobierno nacional. El caso Encuentro del Gran Padrino. Buenos días, estimado Gustavo, Rosana, qué gusto volver a encontrarnos en este espacio. Bueno, tal como usted lo ha dicho, hemos tenido una pausa a propósito del feriado. Sin embargo, esto no ha servido para que el gobierno tenga un momento de reflexión que pudiera haber sido oportuno en medio de una convulsión mediática y de una convulsión política, cuando lamentablemente no hay claridad sobre lo que se comunica, ni siquiera podría pensarse sobre cómo se está gobernando. Una vez más, el caso Encuentro ha puesto contra las cuerdas al gobierno, y más bien lo que se ha podido ver en las últimas 48 horas son una serie de mensajes que apuntalan sobre qué base está sostenido el gobierno, sobre qué base está sostenido el poder del gobierno, diría yo. Para ser más específica, creo que la audiencia, el público, ha podido ver unos mensajes, por decirlo menos, bochornosos, de apoyo al señor presidente en su pronta recuperación, que por supuesto merece el respeto de toda la ciudadanía ante una situación delicada de salud, pero unos mensajes que llaman mucho la atención, ¿no? La fuerza pública enviándole mensajes de pronta recuperación al presidente de la República, mientras hay un descontrol completo en la ciudadanía, las calles abandonadas, y las redes sociales llenas de videos, fotos y mensajes de descontrol completo durante el carnaval. Yo he querido empezar esta entrevista citando estos dos hechos muy particulares, porque creo que dibujan exactamente lo que está pasando en el país. Tenemos un gobierno que está, me parece a mí, sostenido básicamente sobre la base de la fuerza pública, el apoyo de militares y policías, y una sociedad que lamentablemente ha roto cualquier pacto social, ¿no? Las lamentables y deplorables imágenes y videos que han circulado en redes sociales durante el feriado, donde vemos, digamos, una degradación social, una ruptura completa de cualquier, digamos, consenso de convivencia pacífica, ¿no? Reflejan lo que estamos viviendo como sociedad. Y lo digo con muchísima preocupación, no solo desde una mirada de la comunicación política, de la comunicación de gobierno, sino también como ciudadana, como madre, como alguien que se preocupa por lo que está pasando socialmente. Entonces, a partir de ahí me parece que es interesante mirar qué es lo que ha pasado en la comunicación, porque lo que hemos presenciado en las últimas 48 horas, y lo vuelvo a mencionar, son unos mensajes que, bueno, personalmente no registro algo similar. Es la primera vez en mi ejercicio profesional que miro que se hacen públicos. Yo supongo que debe haber pasado o sucedido en el pasado, que por supuesto ante una situación delicada de salud de una autoridad del Estado se le hace llegar unos mensajes de pronta mejoría, pero es la primera vez que veo que hay unos mensajes masivos producidos donde vemos a tropa enviándole mensajes de pronta mejoría al primer mandatario,
cuando se supone que la fuerza pública está para resguardar a la ciudadanía, a la masa, y su trabajo esencialmente debería estar desplegado ahora mismo o durante las horas del feriado, debió estar desplegando precisamente para el control y bienestar de la ciudadanía en horas cuando lo que estábamos observando era un descontrol completo en los sitios donde se daban las horas del feriado, ¿no? Entonces me parece que esto que ha pasado en las últimas horas refleja muy bien lo que nos está pasando como sociedad. Ahora, licenciada Jaramillo, sería importante sumar a este análisis todo lo que ha ocurrido a partir de las denuncias del medio digital La Posta y las preocupaciones respecto de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Vimos ya unas primeras amenazas cuando esto prácticamente recién inició de Danilo Carrera, dirigidas directamente a Anderson Boscan y a este medio digital, pero no podemos dejar de analizar lo que fue el discurso del presidente de la República cuando empezó a hablar de la importancia de la libertad de expresión, pero no se la debe confundir con un libertinaje de la libertad de expresión, un libertinaje de los derechos que tienen los ciudadanos, las ciudadanas, pero además también los comunicadores, los periodistas, los medios de comunicación. ¿Cuáles son sus lecturas? Mire, Rosana, yo creo que es muy oportuno hacer una profunda reflexión sobre qué es lo que está ocurriendo ahora mismo dentro de el periodismo ecuatoriano. Y me parece que esto es importantísimo porque lo que ha sucedido con el medio digital La Posta no solo ha puesto en conflicto al poder como el gobierno nacional frente a un medio de comunicación, sino que ha puesto en conflicto a los periodistas en contra de un medio de comunicación como es La Posta. Porque me parece que no es menos importante mirar a un sector tradicional de los medios de comunicación que, si bien no atacan de frente al medio de comunicación La Posta, al menos hacen una crítica disimulada a este estilo de periodismo. ¿Por qué? Porque me parece que ellos han actuado hasta el día de hoy como una suerte de guardianes del, entre comillas, buen nombre del gobierno de Guillermo Lasso. Y me parece que eso no se está observando con el debido detenimiento que debiéramos hacerlo. Y esta reflexión es importante y es oportuna porque aunque no se dice en voz alta y muchas veces no se considera adecuado hacerlo, hay una parte de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación tradicionales, que son sin duda aliados del gobierno de turno. Y yo me permito hacer una observación puntual aquí. En una entrevista que el periodista Anderson Boscan le concedía al periodista Carlos Vera, sobre todo en la parte final, si no me falla la memoria, Carlos Vera hacía una afirmación extremadamente preocupante. Vera decía que hay que administrar la verdad. Miren qué curiosa esta afirmación, donde básicamente se devela que aquí lo que ha habido básicamente es una forma de disimular, es una forma de cuidar, entre comillas, el poder instituido, el poder de turno, en este caso, del gobierno nacional. Entonces, a mí lo que me parece que una de las cuestiones más interesantes que ha sucedido con la develación del diario, del medio digital La Posta, es que ha entrado también en conflicto la forma tradicional de hacer periodismo en este país versus unos nuevos formatos que, más allá de que nos gusten o no nos gusten, porque personalmente, y les puedo decir, en mi forma particular de observar y de evaluar, puede que personalmente a mí no me gusten mucho los formatos o los estilos del medio digital, pero más allá de eso, lo que está en juego es lo que se ha revelado. Y hay unos hechos irrebatibles que nos indican que hay graves indicios de corrupción, de tráfico de influencias y de vinculaciones preocupantes del gobierno nacional con delitos. Y eso es indiscutible. Entonces, cuando observamos de cerca lo que está sucediendo en este momento, amerita una investigación en el ámbito político, en el ámbito penal, que tiene que llevarse a cabo. Pero además, paralelamente, como les explicaba,
ha puesto en discusión los tradicionales formatos periodísticos versus una nueva forma de hacer periodismo o unos formatos que ponen también en discusión dónde están las vinculaciones reales del periodismo con el poder de turno. Y parece que esto no le ha gustado a muchos periodistas y medios de comunicación tradicionales que han tenido largos vínculos con los poderes de turno. Ahora, licenciada Jaramillo, ha puesto contra las cuerdas al gobierno nacional, que no le ha gustado para nada las revelaciones, pero que además, utilizando fondos públicos, ha salido a amenazar al medio de comunicación. A ver si me escucha, licenciada Jaramillo. Ya. Sí, Gustavo, en todo caso, sumando a lo que usted señala, César Ricaurte, un destacado periodista, fue muy frontal y trató este tema directamente en una entrevista con este medio de comunicación que está colgada en nuestro portal. Él, en su calidad de director de Fundamedios, que es justamente un observatorio de medios que con frecuencia realiza una autocrítica al trabajo de los propios medios, declaró su incompatibilidad con el estilo de La Posta. Opinó que hay conflictos éticos, de responsabilidad, también deficiencias en el manejo técnico. Habló sobre falta de rigurosidad, de que no se verifica, no se contrasta, que se sacan conjeturas y a través de ellas se elaboran juicios de valor. Más. Al mismo tiempo, César Ricaurte dijo que considera que el gobierno, al ser parte de esta polémica, y el presidente de la República en particular, comete un gravísimo error al hacer juicios de valor, en este caso sobre La Posta o sobre el periodismo en general. La pregunta a usted, que es un experto en comunicación y en estos temas, ¿cuál sería una posición equilibrada al respecto? Estimado Gustavo, a mí me parece que es definitivamente complejo tener un solo estándar de medición para el trabajo periodístico. Y lo digo desde mi experiencia en el periodismo, cuanto mi experiencia tratando de evaluar los distintos formatos periodísticos. Porque exactamente lo dicho por el señor Ricaurte puede ser aplicado para los distintos medios de comunicación y para los distintos casos de investigación revelados desde otros medios de comunicación y otros periodistas. No nos vayamos muy lejos. Exactamente lo mismo se hizo con el caso Sobornos desde Teleamazonas, por ejemplo. Y ahí el silencio fue profundo, por ejemplo. Entonces, si le cambiamos el formato, si les cambiamos las cronologías, los tiempos, las infografías, el tipo de reportajes, exactamente lo mismo hicieron en el caso Sobornos. Sin embargo, ahí Fundamedios y otras instituciones, observatorios, no dijeron nada. Me parece que también hay una suerte de discrecionalidad el momento de observar y evaluar a evaluarse entre colegas. Entonces, yo me abstengo de hacer observaciones o evaluaciones de ese tipo porque me parece que hay una suerte de consensos no explícitos del momento de evaluar al medio digital La Posta. Me parece que también hay una suerte, y debo decirlo con absoluta claridad, una suerte de celo periodístico el momento de evaluar a este medio digital, que sin duda con estilos que probablemente no coinciden con los estilos tradicionales a los que estamos históricamente acostumbrados, ha hecho revelaciones de suma importancia. Personalmente, debo confesarles, tampoco es el estilo con el que yo me identifico o probablemente el que a mí más me gusta, pero no es para nada poco importante el tipo de revelaciones que ellos han hecho. A mí puede que sí haya muchos hechos, afirmaciones, comentarios que puedan estar fuera de tono, por decirlo de algún modo, o que puedan sin duda caer en el vicio de las opiniones o los juicios por adelantado. Pero ahí también se puede observar que hay una enorme responsabilidad de quienes los emiten, como medio y como periodistas. Finalmente ellos tendrán que hacerse cargo de aquellas opiniones o afirmaciones. Pero una vez más, yo regreso a los hechos, estimado Gustavo. Aquí hay una investigación realizada por un equipo y a mí me parece que hay que regresar, digamos, a lo básico y a lo sencillo. Hay una investigación hecha por una unidad especializada de la Policía Nacional, que no es cualquier unidad, es la unidad antinarcóticos. Empecemos por ahí. Primero,
hay una relación familiar de una persona con el presidente de la República involucrada en esa investigación, y hay una serie de hechos que no admiten interpretaciones, sino que son hechos absolutamente reales. Usted pone el dedo, en la llaga en uno de estos. Usted pone el dedo en la llaga justamente en uno de estos aspectos críticos, que es el tema de verificación. Hay una denuncia muy delicada, por decirlo menos, de la fiscal, en el sentido de que el documento exhibido por la posta y que está también en manos de la Comisión de la Asamblea no es exactamente el documento de la investigación policial y de la Fiscalía. Así es, Gustavo. De hecho, yo tuve la oportunidad, escuché no una, sino 2 veces la comparecencia completa de la señora fiscal general, y la señora fiscal hace observaciones en temas de forma del documento, más no de fondo. Y eso me parece absolutamente importante, porque estamos hablando de un documento que ha sido filtrado al medio digital, y en esos términos puede haber, sin duda, algunas discrepancias entre el documento original y el tema filtrado al medio digital. Ahora, no ha habido un cuestionamiento en términos de que el documento no exista como tal, y de que el contenido del documento sea falso, en términos de que lo revelado por el medio digital tenga o no tenga ningún valor. Yo creo que además de eso, si debiéramos recalcar o resaltar algo de lo dicho por la señora fiscal, llama poderosamente la atención que una vez que se han iniciado investigaciones formales por parte de la Fiscalía General del Estado, se le haya retirado a la Fiscalía los agentes de la Policía Judicial, pero además la seguridad personal de la señora fiscal. Esos son hechos, por ejemplo, no son interpretaciones, no vienen de una investigación hecha por parte del medio de comunicación, sino que son hechos reales que acontecen en un contexto ya convulsionado dentro del contexto ecuatoriano. Y aquí yo sí hago una pausa, digamos, porque me parece que podría yo estar sonando una acérrima defensora del medio de la posta o una acérrima opositora del gobierno nacional, cuando finalmente lo que yo hago es un análisis que intenta estar absolutamente ligado a los hechos reales, porque en un contexto de, insisto, de caos, de conflictividad, de desinstitucionalización, lo que se intenta hacer es finalmente tratar de leer los hechos tal cual están sucediendo. Y tal cual han sucedido, esto inicia, estimado Gustavo, con una serie de revelaciones que inicialmente, y debo confesarlo, a mí también me parecían unas revelaciones que venían de la boca de un delincuente confeso, como en su momento se leían los audios del señor Cortázar, un delincuente confeso que intentaba tachar o manchar el buen nombre de varias personas. Pero conforme han sucedido varias revelaciones, audios y documentos, parece que todo va siendo compatible, ¿no? Y luego también, y una vez más, parece ser que la comunicación del gobierno, en lugar de brindar certidumbre, que es el principio básico de la comunicación en crisis, más bien va abonando con una serie de hechos, revelaciones y comunicaciones que lo que hacen es todo lo contrario, más bien ir abonando en este relato de desinstitucionalización y caos. Un presidente que pasó de negarlo todo a empezar a aceptar por partes y terminar diciendo que lo que le ha faltado a su cuñado es suspicacia. Para finalizar, licenciada Jaramillo, siendo usted autora de un libro, Procesos de Formación Periodística en el interior de los medios de comunicación, ¿cómo define conceptualmente, semánticamente, el amarillismo? Bueno, creo que a estas alturas, conceptualmente el amarillismo tiene que ver con el formato periodístico que busca la escandalización, la espectacularización de la noticia a través de recursos que permiten precisamente llamar la atención, irrumpir en la normalidad a través de precisamente exacerbar
los hechos de la realidad con exageración, ¿no? Yo creo que si miramos ahora mismo nuestra realidad, hoy es muy difícil que los medios de comunicación no terminen cayendo en una suerte de amarillismo, porque lo que está viviendo la realidad ecuatoriana es lamentablemente día a día una espectacularización, por ejemplo, de la violencia. Lo ocurrido en estos días, ayer tenía una charla con una muy buena amiga, una periodista reconocida de este país, que me contaba lo que estaba viviendo precisamente en Salinas. Y me decía, estamos encerrados con mi familia porque estamos aterrados de salir a la calle con lo que está pasando. Esto no es una fiesta de carnaval, esto es la violencia en una de sus tantas expresiones, porque lo que se supone que es una fiesta de carnaval con familia, con hijos, con abuelos, con padres, con tíos, es finalmente una expresión más de de la degradación social que estamos viviendo, del rompimiento del pacto social para una convivencia pacífica. Algo que se supone que los ecuatorianos disfrutamos, como es la fiesta de carnaval, terminó siendo una depravación, si le puedo poner una palabra. Si eso el día de hoy es reflejado por los medios de comunicación, va a terminar siendo una nota amarillista, porque lo que hemos visto en los videos, en las fotos y en las notas periodísticas es lamentablemente lo que se ha vivido estos días. Entonces, yo creo que la realidad de los ecuatorianos lamentablemente termina siendo tristes notas amarillistas en estos días, estimado Gustavo. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Gracias a ustedes, un buen día. Declaraciones de la licenciada Carolina Jaramillo, comunicadora social, autora del libro periodístico Procesos de formación periodística en el interior de los medios de comunicación. Son las 8.